Muy bien, mis amados hermanos, un lindo matrimonio, estudiantes, aleluya, de la palabra del Señor. Siempre muy contentos de ver cómo un matrimonio, mi hermana Elsa y mi hermano Juan Carlos, se unen a Dios. Le cuento que mayormente no existes. Que ustedes dos estén estudiando es una gran bendición para ustedes y es un ejemplo para miles de matrimonios en el mundo. Estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Sabemos que el libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia, con el cual se cierra el canon de las escrituras sagradas. Sabemos que fue escrito por el último de los apóstoles. Este apóstol no murió como mártir, sino que él murió como anciano. Recordemos que fue Juan el que soberanamente fue escogido para escribir el libro del Apocalipsis. Juan escribió el Evangelio de Juan, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y el libro del Apocalipsis. Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, que quedaba en el mar Egeo. Juan era anciano y era torturado por el Imperio Romano. Recordemos también que fue el emperador Domiciano quien, por causa del testimonio de la predicación de Juan y de nuestros hermanos en Cristo que predicaban que Jesucristo es el Señor y Dios, predicando la Biblia como palabra única del Dios vivo y verdadero, fueron desterrados a la isla de Patmos. Ahora estamos estudiando el capítulo 2 y el capítulo 3. Recordemos, amados hermanos, estamos haciendo una ayuda a memoria, capítulo 1, versículo 19, las tres divisiones del Apocalipsis. ¿Puede leerlo usted, mi hermano? Apocalipsis 1, Capítulo 1, versículo 19. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña las tres grandes divisiones para poder entender el libro del Apocalipsis. Las cosas que eran, capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y 3. ¿Qué cosas son? 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Y las cosas que sucederán después de estas, después que la iglesia haya sido arrebatada del capítulo 4 hacia adelante. Estamos entonces viendo la iglesia de Efeso y dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Este verbo probar en el griego es epeirazas y se emplea en el sentido de experimentar una prueba ordinaria y amarga. No es que pusieron ni el pastor ni la iglesia a prueba de los que se llamaban apóstoles, por lo cual se emplearía el verbo del griego dokimazo, es decir, poner a prueba, sino que experimentaron la amargura, prueba de hallar los falsos. En otras palabras, confiaron en ellos y se sintieron lógicamente defraudados y traicionados cuando se dieron cuenta de que eran falsos hermanos. ¿Qué pasó ahí? Esta iglesia, amados hermanos, de Efeso, habían aceptado a predicadores que se adjudicaron, se autopromocionaron apóstoles, sabiendo que Pablo es el último de los apóstoles. Pero ellos entraron en esa fiebre apostólica como vivimos hoy en día. Estos falsos apóstoles y falsos profetas que se han levantado y que Satanás los usa para dividir, para fracturar, para tratar de destruir la iglesia. Y bueno, esto no es nada nuevo. Nos damos cuenta que existía en el tiempo de Juan. Ahora, estos hombres conocían la Biblia
y engañaron al pastor de la iglesia, porque dice que probaron, experimentaron, les dieron el púlpito y fracturaron la iglesia, empezó de repente a dividirse y ellos sintieron amargura con el acto y eso los llevó a perder el primer amor. Lea Primera de Timoteo 1:10 hacia adelante, mi hermano Juan Carlos. Primera de Timoteo 1:10. No, lo tiene en su laptop. Sigamos con el Amén. libro. Dice, Reina Valera, Primera de Timoteo 3:10. Y estos sean sometidos a prueba primero. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La versión TLA, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti y que es que ya no me amas tanto cuando me amabas cuando te hiciste cristiano. El primer amor es amar a Dios. Reina Valera, Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Has dejado el verbo dejar, del griego afiemi, abandonar, descuidar, dejé. Hay personas que sirven a Dios, pero no le aman, y eso de nada sirve, solamente es un comportamiento religioso. Se debe de amar a Dios como debe de ser. Cuando entra dentro de un creyente amargura, y eso puede ocurrir por varias razones. Veamos qué ocurrió en Éfeso. Cuando uno se ve traicionado por ciertos hermanos, especialmente si esos hermanos se supone que son siervos de Dios, y ante este dolor que es inevitable, solo existen dos caminos: perdonar y bendecir al adversario y apoyarse en el Señor y su gracia a pesar del dolor. Amargarse y tener probablemente la pérdida del primer amor. El ángel de Éfeso había perdido el primer amor a causa de la amargura y el endurecimiento del corazón. A ver un ratito, mis hermanos. Miren, esta iglesia había experimentado apostasía, en otras palabras. Yo quiero decirte algo. Cuando el espíritu de apostasía ingresa a un púlpito, ese espíritu de apostasía realmente comienza a dividir, realmente comienza a destruir, a matar, comienza a fracturar la unidad y el amor. ¿Cuándo esto se podría detener? Cuando el púlpito, desde el siervo, desde el heraldo, desde el ministro, que tiene la autoridad delegada por Cristo para ser pastor, cuando el grupo de hermanos, los sugieres, el diaconado, son maduros, se podría restaurar. Pero permíteme decirte algo. Permitir que un apóstata ingrese a una iglesia es porque ese pastor ya perdió el primer amor. Porque un hombre que está en comunión permanente con Dios a través de Cristo es una persona que está en el espíritu, que tiene el don de discernimiento de espíritus. Por lo tanto, antes de dar el púlpito a cualquier persona, así tenga un título de licenciatura en teología o venga de la iglesia más grande de la tierra, sea Dios quien dirige a ese siervo, si le da o no le da. ¿Por qué él dejó? Porque estaba débil. Y recuerde lo que le pasó a David. ¿Por qué adulteró David? Muy sencillo. ¿Por qué le permitió a Satanás ser tentado cuando vio a Betsabé? Caramba, David dejó de orar, David dejó de ayunar, David dejó de estar sometido a él, de repente se envaneció, se levantó su orgullo. Y como dice Santiago en su epístola en el Nuevo Testamento, se siembra pecado y llega el tiempo que se concibe el pecado, como la mujer que da luz. Ahora, si esto pasara, ¿qué deberíamos hacer cuando alguien nos hace daño?
inmediatamente tenemos que perdonar. Eso no significa que te acerques, puedes alejarte, pero tienes que limpiar tu corazón. Porque lo que los demonios quieren con sus dardos es que nosotros tengamos venganza con aquellos que nos hacen daño, sean falsos cristianos o del mundo secular o de la familia. Si alguien trata de hacernos daño o nos hacen daño, perdonemos para limpiar nuestro corazón, para sanar nuestra alma, pero no significa que tienes que acercar. Esa gente que es cizañosa, esa gente que tiene un espíritu de apostasía, esos falsos hermanos o falsa familia, que lo único que hacen es ir en contra de nosotros por ser cristianos, no vale la pena acercarse. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. No tiene nada que ver Belial con Cristo, no tiene nada que ver lo profano, lo inmundo con lo santo y lo puro. Siga leyendo, mi hermano. Dice, el primer error de los de Efeso fue la ingenuidad. No probaron convenientemente a esos apóstoles y supieron que eran verdaderos, Y dejándoles actuar. Supusieron que eran verdaderos, dejándoles actuar. Luego, ante la realidad de su falsedad, en vez de humillarse y reconocer su error, lo que hicieron fue endurecer el corazón. un ratito, escúcheme bien. Muchas veces podemos crecer en el cristianismo y las iglesias que un día fueron instrumentos del amado Espíritu Santo, escuchen bien, para nuestro bautismo en agua, gloria a Dios, para el crecimiento, llega un momento que apostataron, no al principio, sino después. Empezaron a traer apóstoles, profetas, predicadores falsos, se empezó a permitir libertinaje en el púlpito, modernismo en el púlpito. Y el pueblo se comenzó a fisurar. No hay crecimiento, no hay sanidad, no hay palabra de Dios. Usted sale de esa iglesia porque el amado Espíritu Santo le mueve a un lugar donde Él quiere que usted esté para edificarla y levantarla. ¿Usted qué debe de hacer con esas personas? Perdonar y seguir adelante. No endurecer el corazón, porque el que se hace daño es uno mismo, no ellos. Ellos no lo entienden, ellos están en pecado, no nos importa más allá que primeramente nuestro corazón. Porque mi corazón primeramente tiene que estar sano. Si mi corazón no está sano, es que yo fui a esa iglesia 20 años, nunca me enseñaron nada. En esa iglesia yo estuve cerca de ellos, ofrendé, diezmé. ¿Para qué? Para que después, de cierta manera, me educaran de una manera equivocada, no conforme a la palabra. ¿Qué hago yo? Padre, perdóname por cualquier error que haya cometido. Y en el nombre del Señor Jesús, mi Dios, yo me hago libre de toda atadura espiritual. Y yo te agradezco que me consideres ahora en tu misericordia para tener un nuevo comienzo y un mayor crecimiento. Amén. Amén. No guardemos nada nunca en el corazón. Vamos. Dice, ¿quiénes son estos falsos hermanos? Nos convendrá entender que dentro de la obra del Señor existen varios tipos de falsos hermanos. Primero, son aquellos que se engañan a sí mismos, que son de Cristo, pero no lo son. Segundo, los que saben que no lo son, pero por alguna razón interesada quieren estar en la iglesia. Tercero, los que son en realidad agentes infiltrados que tienen órdenes de sus superiores para hacerse pasar por cristianos y desde dentro buscar el destruir la iglesia. Segunda de Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán eficacia de ella. A estos evita. Amados,
Amados santos de Dios, iglesia de sana doctrina, por favor, entendamos que el ataque contra la iglesia es fuertísimo, que no todo lo que brilla es oro y que hay más infiltraciones en nuestras filas de la incredulidad de que todos los que vayan a la iglesia son honestos. Todo esto comenzó en Éfeso y se ha llevado delante de una manera cada vez más feroz, sobre todo en el levantamiento jesuita de la contrarreforma. Recordemos que el ministerio de la iniquidad desde hace 2 años está en su máxima expresión. Un ratito. Gracias. ¿Recuerda usted, mis hermanos, aleluya, el Señor Jesús tenía 2 apóstoles? Uno de los 2 apóstoles era Judas Iscariote. El Señor Jesús sabía lo que era él, pero le daba su oportunidad y nos deja una enseñanza. Eran 12 apóstoles que conocían de Cristo y ministraban la palabra, pero uno era el hijo de perdición. Uno tenía un poderoso demonio y estaba dentro de los 12. En las iglesias a veces pensamos que cuando vamos a la casa de oración, el cuerpo de Cristo, los hermanos, todos son de Cristo. Mentira del diablo. Hay gente infiltrada, hay gente mala, hay gente que va a pedir dinero, hay gente que va a buscar adulterio con hombres, hay gente que van mujeres a buscar hombres, hay mujeres que van para seducir al pastor. Ese es el espíritu de Jezabel. Hay gente mala que dicen Dios te bendiga y es gente hipócrita delante de uno. Es por eso que siempre cuando uno hace algo dentro de una congregación, que quiere hacer algo, puedes hacerlo. Pero también es bueno siempre hablar con el pastor. Pastor, yo quiero hacer esto con este hermano, esta hermana, o esto, y el pastor los conoce. Dice, no lo hagas, porque es gente que no vive tu santidad. Entonces no te conviene. No te conviene hacer alguna serie de cosas, ni tampoco nos vamos a hacer llevar siempre por el sentir del corazón. Porque a veces nosotros somos nobles y no es que el Espíritu Santo nos ponga el sentir, sino que somos gente sensible a otros y no es que Dios lo haga. Hay que tener mucho cuidado en las cosas, en todo lo que hagamos. Yo digo, de 12 un Judas, de 24 2 Judas, de 48 4 Judas dentro de una congregación y así sucesivamente. Esto nos enseña que no debemos de confiar. Ahora, ¿qué he puesto acá? El levantamiento jesuita de la contrarreforma. Los jesuitas son una rama del Vaticano. Este tipo de gente jesuita se han especializado en ingresar a las filas de los cristianos para que Satanás los use para dividir las iglesias o traer al cristiano débil al Vaticano, a la idolatría. Y lo consiguió. Todo esto, hermanos, es un odio que Satanás tiene y que Satanás se sienta en la banca del Vaticano, escúcheme bien, y sabe lo que hacen. Quieren destruir al pueblo evangélico, porque en el tiempo de la reforma hubieron hombres como Martín Lutero, que encaró públicamente al Papa, cuando Martín Lutero era un monje, era un católico, que Dios le dio entendimiento a través de la epístola de los romanos. Miren, hermanos, para darse cuenta que la salvación es por justificación y no por indulgencias que se pagaba al Vaticano. Y este hombre, entre otros, confrontaron cara a cara al catolicismo. Y desde ahí, esta rama de los jesuitas están contra los cristianos. Y ahora estos nos llaman los hermanos separados. Es un arma de Satanás espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para que el cristiano inmaduro, el cristiano que va a una iglesia, que no tiene poder bíblico, autoridad bíblica, sean llevados a una falsa doctrina, como pasó con el señor Luis Palau, como pasó con el señor Marcos Witt y entre muchos. Por eso no debemos de movernos. Estamos acá estudiando
y no es que mañana me voy a otra iglesia, pasado a otra iglesia, porque el color blanco no me gusta la nariz del pastor, no me gusta el hermanito, y al final uno está de iglesia en iglesia, y eso es el hermano con la doctrina del sapo. Salta por acá, salta por allá, salta por acá, salta por acá, hasta que el hermano se entierra en el mismo infierno. No debemos de jugar, y más en estos últimos tiempos, porque el misterio de la iniquidad está creciendo cada vez más. Y tenemos que autoprotegernos y protegernos entre los hermanos. Siga, mi hermano. A causa de la pérdida del primer amor de la confianza, uno se vuelve hipercrítico. Este es el espíritu de constante censura hacia lo que hacen los demás. Nunca nada es suficiente bueno de nadie. Otro aspecto es el de la paranoia. Uno cree que todo el mundo le critica y le rechaza. Y el efecto que produce todo esto es lo que se llama la bola de nieve. Cada vez todo esto va creciendo. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Al Señor le urge que el responsable de la iglesia que vuelva al inicio de todo. Ese lugar es su propio corazón. Allí es de donde surge la amargura y es allí donde la sanidad es necesaria. Para ello es necesario que se arrepienta, que cambie su manera de pensar y perdone a los ofensores. Esta iglesia no cayó por inmoralidad, tampoco por falsa doctrina, sino cayó porque perdió su primer amor a Dios, perdió el amor a las almas y aquí está la respuesta. Haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Se encuentran en Hechos 19. El apóstol Pablo llegó a Éfeso e hizo los primeros discípulos y después se fue a testificar a las sinagogas y después se metió en una escuela prestada e hizo discípulos y predicó el evangelio por toda Asia. El Señor le da un plazo y terminado el plazo, si no existe un cambio, Dios promete quitar el candelero y eso significa quitar la presencia del glorioso Espíritu Santo en esa iglesia. Desafortunadamente, esta iglesia de Éfeso no hizo caso a la palabra del Señor y el candelero que fue quitado cumplido el plazo de tiempo y solo queda de aquel templo de Éfeso ruinas debajo de la tierra. A ver, un ratito. Verso 6. Un ratito, mi hermano. Perdóname. Nosotros, hermano, ya sabemos comportarnos. Nosotros, mis hermanos, si nos invitan a comer a un restaurante o a una casa, sabemos cómo comportarnos. Ya somos gente madura que hemos sufrido y que ahora entendemos lo que hacemos. Sabemos conversar, hablar, sabemos decir sí o no. Eso significa que la hermana Elsa, el hermano Juan Carlos y el pastor Juan José hemos alcanzado madurez para poder movernos en este mundo. Ahora, igual Dios espera de nosotros. Dios no te va a estar hablando. Eso que hace esto, que hace el otro, que ahora hace esto, eso es mentira. Dios te educa y de ahí te deja, como usted deja a su hijo cuando ya crece. Su hijo normal se levanta a tal hora, se cambia, hace su cama, toma desayuno y se va a la universidad. Regresa a tal hora y está estudiando. Usted no le está diciendo como padre a su hijo a cada rato lo que haga, porque su hijo ya fue criado, crecido, con padre y madre, y ya alcanzó madurez para hacer las cosas iguales Dios. A ustedes y a mí ya Dios nos dio madurez. Usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Dios no necesita que nos esté diciendo correctamente lo que tenemos que hacer.
Cuando vemos que hay una persona viuda o una madre con un niño que está comiendo de la basura, voy y le compro pan y le doy. O le compro un almuerzo y le doy. Yo no necesito que Dios me esté diciendo ayuda. Yo sé lo que tengo que hacer en la vida. Y también sé lo que tengo que hacer como cristiano. Esta iglesia había perdido, habiendo sabido lo que tiene que hacer, perdió el primer amor. ¿Por qué? Porque practicó pecado. Esa es una cosa muy grave, que ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado de no permitir pecado. Hermanos, somos la iglesia de Cristo, somos una familia. Ustedes trabajan, yo trabajo, congregan, estamos en las clases de la escuela de teología, si tenemos un tiempo de coinonía nos vamos, y así, pero de ahí no hay más, porque darle lugar a más es muy peligroso. No debemos de probar, sino agradecer lo que tenemos, porque el probar es muy peligroso. Siempre hay que ser agradecidos a Dios y compartir con el amor de Cristo las cosas. Y mi hermana, ¿cómo está? Véngase, véngase a almorzar. Así, amarnos como un solo cuerpo de Cristo. Así como Dios ama al Hijo y el Hijo ama a la iglesia, nosotros tenemos que amarnos como cuerpo, como familia en Cristo. Y así no se va a fisurar la palabra entre nosotros. Pero cuando empieza la cizaña, es ahí que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Igual en la iglesia. Si usted escucha que ya están hablando mal del pastor, usted tiene que inmediatamente confrontar y de contar al pastor o al esposo. Y cortar eso. Porque esa cizaña, ese demonio, comienza a taladrar lentamente para formar divisiones. Eso es lo que pasó en parte a la iglesia de Efeso. Siga usted, mi hermano. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor les motiva, el Señor alaba al aborrecimiento de los llamados nicolaitas. Se trataba de falsos cristianos que tenían pensamientos gnósticos, los cuales pretendían establecer una división del pueblo de Dios. Déjame explicarte esto. Pero tienes esto, le dice. O sea, el Señor Jesús los reprende y le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Supuestamente había un tal Nicolás. Algunos dicen eso. Y este tal Nicolás era un hereje que había traído una filosofía del mismo infierno. Dentro de esta filosofía estaba algo de los gnósticos. Yo no sé si usted ha visto por ahí, yo he visto cuando he caminado por nuestra ciudad, en los postes a veces sale una hoja con una persona y dice, conócete a ti mismo. Amén. ¿Se ha visto? Sí. Eso tiene filosofía gnóstica. Como que los puntos de la fuerza de cada uno, que tú tienes poder para hacer esto, cosas así. Eso forma parte de la filosofía de los gnósticos. Una de las cosas que quiero mostrarte es que Satanás no está destruyendo en sí al mundo secular porque les pertenece. Él trata de meter sus tentáculos en filosofías y entre otras cosas dentro de la iglesia cristiana. Es por eso que entre nosotros debemos de cuidarnos. Es como yo. Oye, yo escucho que alguien habla mal de ti o alguien opina de ti sin que tú estás, inmediatamente tengo que cortar esto y llamarlo a él y confrontarlo, porque es un demonio contra ti. ¿Me entiendes? No se Amén. puede permitir, porque eso es fisurar la iglesia. Recuerde que esto es un mundo espiritual y la lucha no es entre carne ni sangre. Lea usted. Dice J.L. Parker, dice acerca de los gnósticos. Los que sostenían esta doctrina mantenían que el cuerpo era físico y por lo tanto mal, que solo lo que hacía el espíritu era importante.
Por tanto, se sentían libres de pecar sin miramiento de ninguna clase en relaciones sexuales, comer ofreciendo a los ídolos y hacer lo que quisieran con sus cuerpos. Ellos decían que como el cuerpo iba a morir, no importaba lo que hicieran con él, mientras que conserven su puro el espíritu que es eterno. Así se sentían con la suficiente licencia de pecar con el cuerpo y no con el espíritu. Esta doctrina es una herejía y es deliberadamente opuesta a la cristiana. A ver, y es diametralmente opuesta a la cristiana. Ah, perdón, diametralmente opuesta a la cristiana. Escúchame bien. Todo esto, de una manera sutileza, mis hermanos, existe en la iglesia. La hermanita, que dice que es hermanita, pero no llega ni al título de prima, va toda liberal a la iglesia. Toda apretada, toda esponjosa, con el pecho abierto, bien pintadota. Ese es el demonio de Jezabel y de Lili. Escúcheme bien. Y ella va y, oye, pero vistas, no, es que el Señor no ve lo de afuera, sino lo de adentro. Él ve el corazón, no lo de afuera. A ver, un ratito, señora. Dios no es cardiólogo, para comenzar, para ver el corazón. El Señor Jesús dijo, primeramente limpia el vaso por adentro y después por afuera. La santidad es interna, pero se expresa con un decoro puro externamente. Nadie quiere ir a una iglesia donde vemos a mujeres que realmente están yendo como si fuera, ¿sabe qué?, un desnudo. Imagínate a los hombres que están luchando contra la lascivia, a jóvenes que están luchando contra la pornografía, contra la masturbación, a hombres que han caído en adulterio, viendo mujeres así. Nadie va a una iglesia para eso. Para eso no voy. Uno va a una iglesia para ver decoro, para ver prudencia, para ver respeto, para ver santidad y una palabra que confronte nuestro pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, acá nos damos cuenta de que este tipo de gente aplicaba la carnalidad en muchas áreas y decía, no importa porque el espíritu es eterno y el cuerpo al final va a morir. Siga. Verso 7. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Espíritu de Cristo se dirige a las iglesias y a los que son verdaderos cristianos. El Señor le dicta la carta a Juan, pero es el Espíritu de Dios que la aplica en el corazón de cada creyente en las diferentes iglesias. Verso 8-11. El mensaje al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna en griego significa mirra, y el nombre le viene bien a la iglesia de dicha ciudad, ya que la mirra es símbolo de sufrimiento y de muerte. La mirra formaba parte del perfume de la unción sagrada, Éxodo 30, del 22 al 33. Fue profético el acto de entrega de mirra del rey del oriente al recién nacido el Salvador del mundo. La mirra declaraba que el Señor Jesús era el siervo sufriente, Isaías 53. Ya en la cruz Jesús rechazó el vino con mirra que hubiera aliviado sus sufrimientos. Esmirna es la única ciudad de las 7 mencionadas que todavía subsiste debajo el nombre de Esmir, en la actual Turquía moderna, a unos 60 kilómetros de las ruinas de Éfeso. En el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, años 53-56, el apóstol llevó allí el evangelio y es allí donde las primeras personas se convirtieron al Señor. Y luego Juan se preocupaba
activamente de esas iglesias. El que Esmirna mira haya quedado hasta nuestros días proféticamente parece indicar el hecho de que había sufrimiento en la iglesia. Hubo un hombre de A Dios. ver, el hecho de que habrá sufrimiento futuro, a presente y futuro, habrá El sufrimiento en la hecho de iglesia. que habrá sufrimiento en la iglesia. Hubo un hombre de Dios, Antropo, Teos, en esa época llamado Policarpio, el cual fue martirizado en Esmirna a los 90 años de edad. Un ratito. Miren, hermanos, de las 7 ciudades que aparecen en el capítulo 2 y 3, la ciudad que quedó es Esmirna, solamente con otro nombre. La palabra mirra, ¿usted se acuerda que al bebé Jesús le trajeron mirra, uno de los astrónomos? Amén. Y cuando él estuvo en la cruz sufriendo, uno de los romanos quiso darle mirra, que es algo que ayudaba como a adormecer el dolor. Y él lo rechazó porque Cristo tenía que recibir todo el juicio del Padre por nuestra iniquidad. Ahora, proféticamente pareciera que esta ciudad que ha quedado significa que la iglesia tiene que sufrir una fuerte persecución. Yo lo creo porque todas las iglesias de todos los tiempos han sido perseguidas. ¿Y por qué seríamos la excepción antes del arrebatamiento? Al contrario, creo que la iglesia está sufriendo y muchísimo. La iglesia está Amén. siendo perseguida ahorita y estamos sufriendo. Pero a pesar de que sufrimos, Dios nos tiene protegidos. Existió un hombre llamado Policarpio. Él fue un mártir en Esmirna. Antropoteos, antropo hombre, teo Dios, hombre de Dios. Siga usted, mi hermano. La segunda carta fue escrita a la iglesia de Esmirna. Verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto, y vivió, dice esto. De nuevo, el destinatario de la carta es el responsable o responsables, esta vez de la iglesia cita en la ciudad de Esmirna. Cristo se presenta a sí mismo con el título que se le caracterizaba. El primero y el último, es decir, el alfa y el omega en griego. Cristo es el que dio su vida en la cruz y el que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Dios Padre. Un ratito, Verso antropoteos. Escúcheme bien. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia. Escribe, grafía, al ángel, ángelos de la iglesia, eclesía. Ajá. Escribe al ángel. ¿Se acuerda? En hebreo malak y en griego ángelos. ¿Qué significa ángel? Mensajero de Dios. mensajero. Mensajero de Dios. Muy bien. Malak en hebreo, ángelos en griego. Pero recuerden que en primera instancia hablamos de seres espirituales, los ángeles del Eterno. Pero también muchas veces se ha referido a los predicadores, a los servidores de Dios. En este caso se está refiriendo al que cuida la iglesia en Esmirna. Y vamos a decirle al pastor, y escribe al ángel de la iglesia, eclesía en griego. De ahí viene un verbo kaleo, que significa separados. O sea, la iglesia son los separados para Dios. El primero y el último. Aleluya. Recuerden que Cristo está desde la creación, porque Cristo es eterno. La segunda persona de la Trinidad. Dios eterno manifestado en carne. Y Él le dice, el que estuvo muerto, el que fue a la cruz por nuestros pecados y ahora vive, el que resucitó al tercer día y está sentado, aleluya, a la diestra del Dios Dios Padre. Padre.